Ahora quisiera mostrarles cómo estaba la intención de voto. Ya voy a entrar a aspectos menos técnicos y vamos a hablar un poquito más de política. Pero obviamente todo concentrado en las encuestas. Esto es en marzo. Esta primera encuesta, me voy a volverme a la fecha de trabajo de campo. Ustedes verán aquí, si se ve la flechita, dice fecha de recolección de los datos del 20 al 22 de marzo del año 2010. Son estos primeros resultados que les voy a mostrar. O sea, en la tercera semana de marzo, si ustedes ven la columna total, que es la primera columna, Juan Manuel Santos empezó ganando con 34%, estoy redondeando, sigue Noemí con 23% y en tercer lugar está Antanas Mockus con 10%. Quiero recordarles que alrededor del 14 de marzo, o sea, una semana antes aproximadamente, se habían llevado a cabo las consultas internas de los partidos conservador y del Partido Verde. Esa consulta durante la semana no se supo quién la había ganado, si Noemí Sanín o Andrés Felipe Arias. Creo, o sea, la gente de quién había ganado la consulta conservadora. En el caso de Antanas Mockus sí no hubo esa incertidumbre que duró varios días. De todas maneras, esa incertidumbre, como ustedes lo ven, le ayudó mucho a Noemí a estar presente como una opción de gobierno al momento de hacer esta encuesta, esta primera encuesta en marzo. Y por eso Noemí arranca en el segundo lugar. Ahora, voy a irme a que ustedes vean diferencias de los candidatos por tamaño de poblaciones. Miren, por ejemplo, y voy a tocar aquí el caso de Juan Manuel Santos, que es el primero. Ustedes ven en el total nacional tiene 34% de intención de voto. Si miramos en las poblaciones pequeñas tenía 32, en las medianas 31, en las medio grandes 34 y en las muy grandes 38. En términos generales, Juan Manuel Santos tenía una distribución del voto muy equivalente de acuerdo a los tamaños de la población. Pero si miramos el caso de Antanas Mockus, que en el total tenía un 10%, pero si nos vamos a las ciudades más pequeñas, a las poblaciones más pequeñas, solamente tenía un 7%, mientras que en las poblaciones más grandes tenía un 14%. Es decir, claramente se veía que lo de Antanas Mockus tenía mucho más arraigo, mucho más entronque en las grandes poblaciones, y estoy hablando aún en marzo, que estaba de tercero, con respecto a las pequeñas poblaciones que tenía la mitad del voto. Ahora, si miramos el caso de Antanas Mockus por región geográfica, miren cómo en Bogotá Antanas Mockus tenía 19%, mientras que en el resto de las regiones tenía 6, 7%, en algunos casos 12 y 13. Es decir, lo de Mockus se veía fuerte era en grandes ciudades y particularmente en Bogotá. Hace Mockus, al salir luego del resultado de esta encuesta y de las elecciones legislativas, surge la alianza de Sergio Fajardo con Antanas Mockus. Miren a Sergio Fajardo con 6% en el sexto lugar. Esa alianza de Fajardo con Mockus tuvo muy buen efecto en los votantes porque la distribución del voto de Fajardo, si la miramos también por tamaño poblacional, se parece mucho y por estratos Mockus. Miren, por ejemplo, cómo por estratos socioeconómicos
Mocus en marzo tenía 6% solamente en estratos bajos, solo el 6% en estratos bajos, pero tenía el 22% en estratos altos en marzo. Igualmente, Sergio Fajardo tenía solamente el 5% en estratos bajos, pero el 9% en estratos altos. Es decir, ambas candidaturas, tanto la de Fajardo como la de Mocus, tenían el mismo perfil demográfico. Eran fuertes en grandes ciudades, eran fuertes en grandes centros urbanos, eran fuertes en estratos socioeconómicos altos, y por eso cuando se juntan tienden a sumar. ¿Por qué tienden a sumar? Porque mientras Mocus era fuerte en Bogotá, ustedes ven, Mocus tenía 19% en Bogotá, Fajardo era fuerte, era en Antioquia y Eje Cafetero, que como ven lo señalo con la flechita, me da 15% de intención de voto por Fajardo en Antioquia y Eje Cafetero. Es decir, esa alianza que hubo entre Mocus y Fajardo tenía la misma composición sociodemográfica en términos de ser grandes centros urbanos, estratos altos, gente joven, pero Mocus era fuerte en Bogotá y Fajardo en Antioquia, Eje Cafetero. Luego se sumaron las dos regiones y por eso para el mes de abril la candidatura de Mocus había ascendido significativamente. Yo los quiero llevar y observen cómo incluso en la última encuesta nuestra, ya no solamente en abril, sino en mayo, miren ustedes las tres columnas, la que acabamos de ver es la primera encuesta que se hizo del 20 al 22 de marzo, la segunda encuesta es del 22 al 25 de abril y la tercera encuesta del 15 al 17 de mayo.